Hola queridos oyentes, los saluda Fátima Díaz, su fisioterapeuta dermatofuncional. Les agradezco por acompañarme en un episodio más de Fisio Podcast. Hoy la verdad tengo un tema súper bonito y que me han estado pidiendo mucho porque lamentablemente está quejando a pues la gran mayoría de la población. Y es, no soy yo, es mi tiroides. Y para este tema invité a una doctora de súper lujo. Ella es la doctora Yuriria Valle y ella es endocrinóloga. Muchas gracias, doctora, por acompañarme en este episodio. No, muchas gracias a ti, Fati, por abrirme las puertas este día para hablar sobre hipotiroidismo, que como bien dices, es una causa muy común de problemas en el hogar. Sí, lamentablemente, pues estamos ahora sí que en esta era que pues a lo mejor están sufriendo como pues, así como otras patologías, pues este problema en tiroides. Doctora, platíquenos un poquito o platíquenos a la audiencia por qué o cuándo se debe más bien visitar al endocrinólogo. Muy bien, es una excelente pregunta, porque normalmente no sabemos qué es la endocrinología, ¿no? O sea, dicen las pacientes, te voy a mandar con un endocrinólogo, ¿y eso qué es? Un endocrinólogo es un médico que estudió las hormonas y las glándulas. Una hormona es un mensajero químico que viaja por el cuerpo, hace un efecto generalmente en un sitio lejano a donde se produjo esa hormona, ¿ok? Entonces prácticamente tenemos hormonas y glándulas en todo nuestro cuerpo, empezando por la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, muy importante la tiroides, la glándula suprarrenal y los ovarios. Ok. Doctora, ¿qué la motivó a ser endocrinóloga? Es una muy buena pregunta y es una historia larga que la voy a resumir. Yo en algún momento de mi vida quise hacer cirugía porque mi papá es cirujano, Ok. pero tuve una muy buena maestra endocrinóloga que me enseñó todas las vías estas metabólicas padrísimas y dije, no, lo mío en realidad son las hormonas y me encanta. Además soy bióloga de la reproducción. O sea, tengo esta pequeña subespecialidad que tiene que ver con muchas cosas del ovario y los testículos. Entonces, son las cosas que me apasionan y por eso fui endocrinóloga. Qué bonito, doctora. Y la verdad que, pues, ahora sí que es una área de la medicina bien bonita y que, como lo dice, muchos pacientes desconocen lo importante que es visitar al endocrinólogo. ¿A partir de qué edad podríamos visitarlo o qué nos podría a lo mejor llevar a una consulta con esta área? Bueno, pues miren, realmente no hay una edad específica en la cual tú tienes que sospechar que tienes que ir con un endocrinólogo. ¿Por qué? Porque los endocrinólogos tratan muchas enfermedades que estas pueden presentarse prácticamente desde la vida neonatal. Ok. Por la niñez, los adolescentes, los adultos mayores pueden tener problemas de cualquier índole endocrinológico. Más bien ahí tiene que ver la sospecha de alguna situación clínica, en el caso de hipotiroidismo, algunas señales que vamos a hablar, que te va a orientar a que tienes que ir con el endocrinólogo. Ok. Pues sí, y ya como adentrándonos un poquito al tema de la tiroides, pues esta glándula pues es muy pequeña, pero es muy poderosa. ¿Por qué? Pues porque regula muchísimas funciones del cuerpo de toda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de como tal de la tiroides? ¿Qué es lo que regula? Ok. Voy a decirte un poco antes qué es la tiroides. La tiroides es una pequeña glándula que está en el centro del cuello. Tiene una formita como de mariposa. Y es pequeñita, pero tiene un gran poder sobre el organismo. Es el motor del cuerpo y regula prácticamente todas las funciones que te puedas imaginar. Desde la regulación de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la velocidad de los intestinos, el procesamiento mental, la termogénesis, la situación reproductiva, también tiene que ver con el peso. Entonces, prácticamente es una especie de motor, que si este motor trabaja hacia la baja, la gente se va a sentir cansada, edematizada, hinchada, con muchas ganas de dormir, estreñimiento, y si trabaja hacia la alta, todo lo contrario, te sientes acelerada, sudorosa, temblorosa, no puedes dormir. Entonces, pensémosle así. Ok. Entonces, esta glándula, ¿cuáles son las hormonas principales que pues sirven? Ok. Prácticamente son dos. Ok. La TSH hace que la tiroides produzca dos hormonas. Recordar que es un mensajero químico y que hacen efecto en otra parte del cuerpo. Ok. Las dos hormonas se llaman T3 y T4. Ok. Estas hormonas, como te digo, no se liberan porque la tiroides se despierta de buenas o de malas, sino que responden a la estimulación de otro órgano que está dentro de la cabeza que se llama hipófisis.
la hipófisis manda una señal que es la TSH y entonces la glándula tiroidea funciona. Es decir, que podemos tener alteraciones en el eje hipófisis o en el eje tiroides, o hay otra más arriba que es el hipotálamo, que ya es meternos en camisa de 11 varas. Pero realmente estas tres glándulas controlan la función de la glándula tiroidea. Y pues es que muchas veces te mandan esto, ¿no? Un perfil tiroideo por a lo mejor algunos signos, síntomas que a lo mejor empieces a presentar. ¿Cada cuánto deberíamos de hacernos este perfil o a qué edad podríamos empezarlo a hacer como una rutina o cuándo sería como lo indicado, doctora? ¿Solamente cuando presentamos algún síntoma en específico? En general, sí. Lo que se aconseja es que ante la aparición de cualquier síntoma que te haga pensar en hipo o hipertiroidismo, te hagas un perfil tiroideo. Okay. O quizás en otras circunstancias específicas es que tienes familiares de primer grado y tienes la sospecha de tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, cualquier padecimiento de la tiroides, que te realices un perfil tiroideo completo. Específicamente hablando del hipotiroidismo, que sé que es el tema de hoy, pues una de las causas principales con las cuales los pacientes de cualquier edad se lo realizan es porque tienen fatiga. Okay. La fatiga es un dato muy importante para pensar que tiene una persona problema de tiroides. Otros datos interesantes son que tienen bradyxiquia, es decir, que piensas lentamente, okay, o cadilalia, que hablas lentamente, okay, la piel seca, las uñas quebradizas, estreñimiento, edema, que todo el tiempo te la pases dormido. Es muy común que llegan las mamás preocupadísimas porque sus hijas están todo el tiempo dormidas. Bueno, pues no está de más que te hagas un perfil tiroideo y descartar que tengas hipotiroidismo. Hay algunas otras cosas menos claras o menos comunes, por ejemplo, desde artralgias, o puedes tener hiperpigmentación de la piel, que también puede ser a consecuencia de hipotiroidismo, pero la clave es aquellos síntomas que son más comunes en la población y básicamente son esos. También la intolerancia al frío es un síntoma muy importante en esta enfermedad. Y es que, como es, no, doctora, a muchos pacientes a lo mejor pueden estar presentando eso, como demasiado cansancio y no saben por qué es. A lo mejor a veces solamente lo atribuimos, perdón, a la parte del estrés. No tengo estrés y a lo mejor no está generando todas estas irregularidades en mi cuerpo. Pero realmente si empezamos a presentar estos síntomas que nos está mencionando la doctora, es importante que pues busquemos ayuda por un especialista porque algo nos puede estar indicando que no está bien nuestro funcionamiento con nuestra glándula tiroides, ¿verdad? Claro, y también otros síntomas que presentamos, y me refiero más a las mujeres porque son patologías que se presentan más en las mujeres, no quiere decir que los hombres no, pero las mujeres son más proclives a tenerlas, es caída de cabello o piel seca. Entonces, las personas que tienen uñas quebradizas y que tienen así el cabello, pues también es importante descartar que no se trate de esta patología. Exacto. Y por ejemplo, bueno, en el consultorio, cuando pues llegan las pacientitas a veces por hacerse algunos tratamientos para hidratación de la cara, en algunas ocasiones me ha pasado eso, se hacen su hidrafacial para hidratarse, se ven, la piel queda muy bien, pero a los pocos días me dicen, no, es que sabes que no vi. Y entonces, bueno, eso, digo, bueno, pues a lo mejor necesitas otro procedimiento que te ayude a mejorar. Pero de repente también me ha tocado en la consulta que veo que hay pacientes que me dicen, fíjate que últimamente me siento, y ya te empiezan con toda la lista de síntomas que llegan a presentar, y entonces sí te hace sospechar que a lo mejor algo no anda bien. Y algo muy importante es eso, o sea, que también nosotros como especialistas de otras áreas, aunque no nos corresponde como tal hacer este tipo pues a lo mejor de diagnósticos, o a lo mejor no conocemos completamente el tema, pero sí tenemos que estar empapados de todo eso, porque un buen, ahora sí como un diagnóstico a tiempo oportuno, pues será a lo mejor la clave del tratamiento, ¿no, doctora? Eso que acabas de decir es clave, el tratamiento oportuno, porque existen fases también del hipotiroidismo. Okay. Tenemos un hipotiroidismo subclínico. Okay. Subclínico significa antes de los síntomas, muchas veces solamente son laboratorios y nos damos cuenta que el paciente o la paciente están desarrollando hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo clínico, generalmente los pacientes ya tienen muchos más síntomas. Hablando sobre el manejo oportuno también, les platico de un caso de una paciente, justamente
Esta paciente tenía hipotiroidismo de larga evolución y llegó edematizada al grado de que sus ojos se saltaban de la cuenca y pesaba a lo mejor unos 150 kilos. La paciente tenía dificultad respiratoria y probablemente no sospechó cuando tenía fatiga o tenía cualquier tipo de problema de otra índole, caída de cabello, algo a lo mejor superficial. Dijo, no, pues no me está pasando nada y llegó en ese estado. Entonces, es mejor checarse, ¿no? Ir al laboratorio con el especialista, hacerse un estudio completo y descartarlo. Finalmente, eso previene muchos problemas y complicaciones a largo plazo. Sí, exactamente. Y es que siempre va a ser eso la clave, la prevención, doctora. Y lamentablemente, yo creo que también a veces, un mal diagnóstico podría también hacer que la paciente pues no esté recibiendo el tratamiento oportuno. Y es que a veces sí minorizamos nuestros síntomas, o sea, por ejemplo, la caída de cabello, bueno, ¿no? Un cansancio excesivo, bueno, pues tengo una vida muy ajetreada, ¿no? Los cambios de humor también, claro que influyen mucho en cuando la paciente pues tiene problemas de tiroides. Entonces, todos esos, ahora sí que señales que tu cuerpo te empieza a dar, es importante que los tomes en cuenta para evitar pues que a lo mejor vengan esas complicaciones. Doctora, entonces, ¿cuáles serían a lo mejor esas señales pues sí, podemos decir que de alarma de las pacientes que podrían estar presentando cuando tienen problemas en tiroides, cuando tienen hipotiroidismo? Me voy a ir de arriba a abajo para que sea más fácil recordarlo. Ok. La primera es caída de cabello. Ok. Es una caída excesiva que no se explica, que te bañaste, por ejemplo, sabe el folículo y se cae el cabello en el momento de cepillarte, sino que son pacientes que de repente hasta mechones de cabello dejan tirados en el suelo. La segunda puede ser bradipsiquia, este lentecimiento del habla y la persona lo sabe, se da cuenta que eso está pasando. La otra cosa sería piel seca, uñas quebradizas. Obviamente el corazón puede latir más lentamente, es algo que los pacientes no se dan cuenta fácilmente, pero es otro dato. También estreñimiento, fatiga, somnolencia, intolerancia al frío serían los más importantes. Okay. Es cierto que también este tipo de pacientes podrían llegar a presentar depresión, doctor. Así es, otro de los datos que pueden tener los pacientes es depresión y ansiedad. Okay. Y también a mí me gustaría platicar sobre el otro lado de la moneda, Okay. porque con la vida, como tú dices, tan la tarea que tenemos, con el aumento del cortisol y demás, pues pensamos que todos los problemas de fatiga son hipotiroidismo, entonces Okay. también para descartarlo. Exacto. Es decir, no necesariamente lo va a atender la persona, pero es muy importante decir que no, también, y manejar la expectativa de los pacientes que pues bueno, tiene otra patología que a veces cae en el terreno de la endocrinología y a veces no. Pero ese es el primer punto que hay que hacer, checar. Sí, eso es súper importante. Y es que más vale, pues, hacerte tu estudio y que te digan con un buen diagnóstico, no tienes nada, a que, pues, pues lo tengas y, pues, no sepas y vivas con, pues, todos esos síntomas que al final, pues, no es una vida, o sea, no es vida vivir así. Y a veces, como lo hemos mencionado en otros capítulos, normalizamos eso, normalizamos tener dolor, normalizamos estar hinchadas, normalizamos no dormir bien, normalizamos vivir irritadas y pues no así no es, debemos de aprender a escuchar nuestro cuerpo. Doctora, y en el caso de lo contrario, del hipertiroidismo, ¿qué pasa? Como te platicaba al principio de la entrevista, significa que tu cuerpo está acelerado, la maquinaria está acelerada. Curiosamente, también los pacientes en algunas ocasiones tienen fatiga, pero generalmente es ansiedad, temblorina, sudoración, diarrea. Y un dato clave que ayuda mucho al hipertiroidismo es que pierden peso, pero un peso que muchas veces no se explica con simplemente un cambio en la alimentación. O sea, los pacientes cuando llegan a consulta te dicen, doctor, estoy perdiendo demasiado peso. Y entonces, ahí sí, para que veas, es imperdonable no pensar como primera causa diagnóstico el hipertiroidismo, porque generalmente esa es la situación. Obviamente hay otras causas, pero recordar que una persona que está perdiendo peso de forma involuntaria es algo que hay que tratar inmediatamente porque puede ser una gama de situaciones que en algunas ocasiones pueden ser delicadas para la salud. Entonces, esos son básicamente los síntomas: insomnio, los oigo, que es muy común. Muchas veces los pacientes tienen otros estigmas físicos, por ejemplo, tienen bocio, crecimiento
de la tiroides, o tienen exoftalmos, es cuando el ojito se brinca de la cuenca, o mixedema, que es un tipo de lesión en la piel, en las pantorrillas. Y bueno, ante cualquier situación que uno no sepa exactamente qué hay que hacer, lo ideal es ir al endocrinólogo. Como dijimos hace ratito, ellos somos los expertos en tratar problemas hormonales. Pueden hacerlo otros especialistas, sí, pero muchas veces vemos perfiles tiroideos o que no hacen match con lo que tiene el paciente o que tiene otro tipo de alteraciones que son difíciles de interpretar. Entonces, más vale que lo revisemos nosotros y quizás ya para el seguimiento, pues, quizás con otro tipo de especialista. Entonces, doctora, cuando, por ejemplo, llega una paciente a su consultorio, ¿cómo es esta evaluación de la tiroides? ¿Cómo se evalúa? Bueno, primero con los signos y síntomas, lo que te refiere la paciente, ya dijimos cuáles son los síntomas de uno y otro. Lo segundo muy importante es la exploración física. Evaluamos la piel, si está reseca o no, si tiene buena hidratación o no. Vemos si está dematizada de su carita, por ejemplo, y la exploración física de la tiroides es fundamental. Hay una técnica específica que utilizamos los médicos para evaluar la forma de la tiroides, porque además de la funcionalidad de la tiroides puede haber alteraciones en la forma. Y entonces, bueno, pues estamos capacitados para detectar, por ejemplo, nódulos tiroideos. Exacto. Después de eso, bueno, vemos la peristalsis, la frecuencia cardíaca, los reflejos osteotendinosos. Y después de que nosotros pensamos que la paciente o el paciente, para no excluir a los caballeros, bueno, entonces en ese caso se manda a hacer un perfil tiroideo. Puede ser completo o no completo. La diferencia entre uno y otro radica en todos los elementos que hay que revisar de la tiroides, pero para no hacerlo demasiado difícil para la gente, creo que lo principal es hacerse una evaluación y el endocrinólogo determinará qué tipo de perfil tiroideo tendrá que hacerse el paciente. Ok, no, pues sí, muy interesante. Y aparte, pues, como dice la doctora, o sea, esta especialidad, pues, va a haber todo, cosa, y entonces sí es importante que, pues, todos estos síntomas que ya vimos y que ya revisamos y que ya les explicó muy bien la doctora, pues sí los presentamos, acudamos con un endócrino. ¿Por qué? Porque pues ella nos va a hacer la valoración específica para determinar, como en este caso que menciona de los nódulos, doctora, si se encuentran nódulos, ¿qué es lo que procede? En el caso, por ejemplo, de la palpación de un nódulo, se corrobora con una herramienta que es el ultrasonido. Dependiendo de las características del ultrasonido, pues se determina que es un nódulo benigno o de sospecha moderada o de alta sospecha de cáncer. Y dependiendo de esa clasificación, mandamos a hacer una biopsia por aspiración. El diagnóstico definitivo de un nódulo tiroideo sospechoso de cáncer es una biopsia, y a veces hay algunas situaciones en que necesitan hacerse otros estudios como pruebas moleculares o genéticas para saber si ese nódulo es maligno o no. Y el tratamiento en caso de que sea un nódulo maligno es siempre tiroidectomía, ya sea parcial o total. Ok, doctor. Y por ejemplo, doc, en el caso, también algo que luego mencionan las pacientes mucho es cómo es el tratamiento con el yodo radioactivo, o cómo es, si cuando tienen el tratamiento, qué les va a pasar, tienen a veces mucho esas dudas. Pues sí, el yodo radioactivo se utiliza básicamente en dos situaciones. Una es en el hipertiroidismo, es una de las posibilidades terapéuticas de un paciente que tiene hipertiroidismo, y otro es justamente después de una tiroidectomía por cáncer. Entonces lo que hace el yodo es eliminar todas las células tiroideas, justamente porque nos están causando problemas. En general, los pacientes pues tienen muchísimo dolor a la administración del yodo radioactivo, es principalmente la molestia que tienen que aislarse además, sobre todo si son dosis muy altas, en el caso de las tiroidectomías totales y el yodo posterior, porque pueden transmitir el yodo a, por ejemplo, mujeres embarazadas o niños. Pero generalmente, después de algunas semanas, de algunos días inclusive, los pacientes se sienten muy bien. Entonces, y en cuestión,
como tal del tratamiento para el hipotiroidismo, ¿en qué consiste, doctor? El tratamiento número uno del hipotiroidismo, lejos de lo que puedan ustedes ver en redes sociales, estos suplementos que están de moda, que aparecen en todos lados, es la hormona tiroidea. Hasta este momento no hemos encontrado la cura del hipotiroidismo, porque si lo hubiera, no trataríamos a los pacientes con hormona tiroidea. Pero yo creo que esto responde a que es muy noble. La hormona tiroidea no causa eventos adversos, no tiene interacciones medicamentosas, es prácticamente nuestra misma hormona que nos hace falta. Acá lo importante, como le digo a los pacientes, es que es una hormona floja. Es decir, se tiene que tomar siempre en ayunas, sin ningún medicamento ni alimento para mejorar la absorción. Y lejos de eso, bueno, pues el médico determinará si necesita un suplemento o no, que sé que están de super moda, pero lo fundamental es tomarse la hormona tiroidea. Hoy llegó una paciente, justamente me acordé, que suspendió su tratamiento, decidió suspenderlo porque dijo, bueno, pues yo ya me siento bien. Y obviamente cuando está en la consulta, ella misma reconoce que los síntomas han empeorado desde la suspensión. También es muy común que los pacientes suspendan o pongan en tela de juicio a la levotiroxina porque no mejoran al 100%. Pero ojo, si no mejoran al 100%, hay que buscar algo más. Por ejemplo, en el área que yo me dedico, que es la biología de la reproducción, es muy fácil ver pacientes que tienen esta coexistencia entre el hipotiroidismo y por otro lado tienen menopausia o están en la transición de la menopausia. Y cuando están en la transición de la menopausia, una de las características es fatiga o caída de cabello o piel reseca. Entonces ahí estamos hablando de otra glándula que es el ovario y que hay que atender. Exacto. No, y es que en verdad lo menciono, o sea, no vamos a excluir a los hombres, pero como mujeres, pues tenemos un tema ahí con nuestras hormonas, pues muy complicado. Entonces, pues sí hay que estar muy atentas a lo que nos está ocurriendo a la edad en la que estamos, ¿no? Para ir, pues, descartando, pues, ciertas cosas y demás. Y como lo menciona, ¿no, doctora? Al final también, pues, uno de los tratamientos que puede ser complementario es lo básico en todos, ¿no? Una buena alimentación, hacer ejercicio, ¿no? O sea, todo eso que al final dormir bien, hidratarnos bien, ¿no? Que parece como que, ay, pues sí, ya lo sabemos, pero no lo hacen. Lamentablemente no lo hacemos como pacientes, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor un diagnóstico y eso pues va a ser básico, el que empecemos a tomar la decisión de, tengo que ir también con mi nutróloga para que me lleve una dieta específica en este, a lo mejor en este tema, ¿no? O tengo que llevar un plan de ejercicios que pues sea regular y que también me ayude a ir fortaleciendo mis músculos, pero que también poco a poco me vaya ayudando a mejorar mi circulación y demás. Entonces, por ejemplo, en el área de fisio, lo que nosotros pues trabajamos con este tipo de pacientes es aminorar un poquito de eso, ¿no? Contamos ahora con una técnica que se llama láser IDIP, que es un láser muy poco conocido, pero con muy buenos resultados. Se coloca en la arteria radial, la sesión dura 35 minutos y lo que va haciendo ese láser es un proceso que se llama fotodenodulación, que nos va ayudando nos va a ayudar a hacer una depuración de yo así de radicales y desde todo eso en verdad los pacientes mejoran mucho. Va teniendo diferentes frecuencia de cuánto vemos a los pacientes. Si queremos mejorar el estreñimiento, que también se acompaña con el drenaje linfático y los pacientes mejoran mucho, en verdad. A lo mejor pues no vamos a quitar como tal pues esto al 100, pero va a ser una ayuda al tratamiento farmacológico que los pacientes llevan. Entonces, por eso nosotros como fisios, lo que nosotros tratamos también de es apoyar a todas a las áreas para que los pacientes tengan mejores resultados y como lo mencionamos hace un rato, es importante que ante estas señales de alarma nosotros empecemos a buscar a los especialistas indicados para que ese diagnóstico, volvemos a lo mismo, sea como que el más oportuno y puedan tener las pacientes pues una mejor calidad de vida, que es lo que nosotros pues en general el área de la salud pues busca. Claro. Algo que, perdón que te interrumpa, pero que es importante mencionar, ahora que dijiste lo del drenaje, los pacientes pueden edematizarse, pueden hincharse, y es muy común que suban de peso.
podemos decir que en términos generales si hay hipotiroidismo hay una subida de 5-7%, pero más bien es acumulación de líquido. Entonces yo creo que con estas terapias pues se complementaría también muy bien en ese caso. Casa muy bien, como en otro capítulo que hablamos de puro drenaje linfático, mencionamos eso. Vean el drenaje no como algo que necesitas para bajar, como para bajar de peso, ¿no? O sea, que de verdad, no. El drenaje linfático en verdad es un tratamiento, es una herramienta que nosotros podemos brindarles para ayudar a esos ganglios a que se descongestionen, que empieza a mejorar ese retorno venoso, que empieza a mejorar esa circulación, esa linfa, acompañado también de ejercicios mioinfokinéticos, que también son poco conocidos, pero me ayudan a este bombeo. Y las pacientes se van a sentir bien. Y les digo, no necesitan hacerse muchos drenajes, solamente con que te hagas uno cada 6 meses, por eso ya tienes. O sea, si obviamente te lo puedes hacer uno cada 3 meses, estaría mejor. Pero no hay que dejar también ese tipo de cosas, porque son herramientas que no son dolorosas, tampoco son tan costosas y que te pueden cambiar muchísimo. Los pacientes en verdad que terminan después de su sesión de drenaje en modo de me sentí mejor, dormí bien, eliminé líquidos que tenía en retención, hasta acelera el metabolismo. Entonces sí es muy importante eso, que también acudan al servicio de fisioterapia en el área de dermatofuncional a hacerse sus drenajes linfáticos. Doctora, por ejemplo, algún caso que la haya así como impactado en todo este tiempo que lleva como endocrinóloga? A lo mejor alguna paciente que pues visitó a muchos especialistas y no daban que tenía. Han habido yo creo que muchos casos, sobre todo porque el hipotiroidismo puede tener síntomas atípicos y de repente nadie se imagina que la paciente puede tener hipotiroidismo y resulta que sí. Yo creo que de los casos más impactantes que veo por la naturaleza en mi especialidad es la cuestión de la infertilidad. El hipotiroidismo también puede causar infertilidad, entonces hay casos que las mujeres se someten a ciclos de estimulación hormonal para fecundación in vitro, 1, 2 o hasta 3 ciclos, y nadie revisó que la persona tenía hipotiroidismo, la cual es un factor grave. Quizás no hubiera sido decisivo el hecho de no hacerse un procedimiento, pero probablemente hubiera tenido mayor tasa de éxito. Okay. Entonces, tengo varias pacientes que desafortunadamente no revisaron esta parte, no revisaron los anticuerpos antitiroideos y tuvieron fracasos en estos procedimientos de fecundación in vitro, que eso acarrea pues un costo emocional, monetario muy importante y que en un momento dado se obvió. Y sí, pues sí, lamentablemente, pues supongo que han sido muchos casos los que ha visto así de pacientes pues mal diagnosticadas, ¿no? Y pues cuando llegan con usted, supongo que empieza pues este proceso para, pues sí, para mejorar pues su vida, ¿no, doctora? ¿Hay alguna recomendación que le quiera dar a nuestros oyentes de qué podemos hacer para cuidar, pues ahora sí que nuestra tiroides? Muy bien, muchas gracias. Primero por la invitación, Patti, estuve muy contenta de platicar contigo y gracias a ustedes por escucharnos hasta acá. ¿Qué les diría? Que ante cualquier sospecha de enfermedad, no solamente endocrinológica, acudan con el médico, no normalizar los síntomas. ¿Cómo cuidar su tiroides? Pues a lo mejor alimentarse bien, como decías. Hay algunos alimentos muy específicos, por ejemplo el brócoli crudo, si lo consume una persona con mucha frecuencia puede dañar el funcionamiento de la tiroides, pero lejos de eso, pues mantener una vida saludable, una alimentación sana, hacer ejercicio y hacerse sus chequeos en caso necesario. Exacto, son muy importantes los chequeos. Y pues sí, como se llama el capítulo, no soy yo, es mi tiroides, exacto, o sea, empezar a ver, o sea, si estoy muy cansada, ¿por qué será, no? O sea, si tengo taquicardias, bradicardias, si a lo mejor sufro constantemente de estreñimiento, si me siento muy irritable, si me siento, pues sí, demasiado cansada, hay que empezar a escuchar nuestro cuerpo y ver que no, pues no es normal. No hay que normalizar todo esto, hay que acudir, como se los he mencionado, a los diferentes especialistas y pues ante cualquier señal que nuestro cuerpo nos esté diciendo, oye, necesitas checarte, es importante que acudan pues, al endocrino. ¿Para qué? Para que les hagan su valoración, como dice la doctora, que es muy minuciosa y que pues nos puede salvar de muchísimas cosas y podemos llevar una vida pues tranquila.
porque de eso se trata, que ahora utilicemos todas esas herramientas, tanto de pues las redes sociales que tenemos, pero pues llevarnos información de valor, porque lamentablemente, como dice la doctora, ahora tenemos tanta información, todos dan sus puntos de vista, que pues no todos, ahora sí que nuestro cuerpo no responde igual y pues a todos nos puede ir diferente si tenemos hipo o hipertiroidismo o si a lo mejor no lo tenemos y nosotros ya lo damos por hecho y entonces por eso es importante que acudan con su especialista. Doctora, una conclusión para terminar. Pues el hipotiroidismo es una de las enfermedades más frecuentes en los seres humanos, pero afortunadamente la persona que nos creó hizo la más leve. Entonces, esta enfermedad, llevando un buen tratamiento y un buen seguimiento, puedes tener una vida completamente normal, puedes tener una esperanza de vida normal, que eso es todo lo que nosotros queremos, y pues permítanos ayudarte, ¿no? Yo creo que todas las áreas de la salud estamos para eso, fisioterapeutas también estamos, siempre vamos de la mano para tener mejores resultados con los pacientes. Y cualquier cosa, pues con mucho gusto me pueden encontrar, puedo dar el comercial. Claro que sí. Doctora.yurivalle son mis redes sociales y con mucho gusto los podemos acatar también. Así es, doctora. Le tengo un regalito. ¡Ay, qué linda! Sí, muchas gracias. Para ti, su conocimiento, su Muchas tiempo, gracias. y no duden en visitar a la doctora Yuri, porque la verdad es una doctora muy comprometida y pues la verdad les va a dar un muy buen tratamiento. Sí, yo también les comento que es importante también que visiten a su fisioterapeuta. Como lo hemos mencionado, hay muchas áreas de la fisioterapia. Dependiendo obviamente lo que estés presentando, pues te puede ayudar. Y en este caso, hablando de las pacientes que presentan pues problemas en la tiroides, como lo hemos mencionado, podemos ayudarlas con el drenaje linfático, podemos ayudarlas a la piel, a la hidratación de su piel, a mejorar este problema del estreñimiento, también a mejorar un poquito esos dolores de cabeza, dolores articulares. Así que les agradezco por escucharnos una vez más en este curso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti.